Pues vamos a iniciar. Hoy nos toca otro matrimonio de la Biblia. Vamos a estar mirando matrimonios de la Biblia. ¿Le parece que cierre sus ojos para que hagamos una oración? Padre, estamos muy agradecidos en esta noche, porque donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú prometes que estás allí, lo cual quiere decir, Señor, y no lo ponemos en duda, por el contrario, estamos con la plena convicción, Señor, de que tú estás hoy aquí con nosotros. Tú quieres bendecir a cada matrimonio, tú tienes bendiciones grandes para cada matrimonio y por consecuencia por cada familia, Señor. Cada familia ha de recibir bendición con esta palabra, aún de los que no vinieron pero que van a escuchar el audio también van a recibir bendición, Dios. Ponemos este tema en tus manos pidiéndote que la palabra de Dios nos sea enseñada. Para nosotros hoy sea muy claro el mensaje que tienes para nuestro corazón y que pongamos por obra lo que tú nos vas a enseñar en este día. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, hay matrimonios de la Biblia, todos muy interesantes. Cuando mi esposo me dijo su plan, me dice, elige algún matrimonio de la Biblia, y yo dije, ¿cuál? Y me costó un poquito de trabajo saber cuál quería el Señor, y hasta que me fue muy claro que el Señor quería que hoy miráramos a Aquila y Priscila. Vamos a ver este matrimonio. Aquila era el varón y Priscila era la esposa. Y vamos a situarnos en Hechos. Abra su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 18. Vamos a leer los versos del 1 al 4. Del 1 al 4, y dice de la siguiente manera: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaron juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y aquí parece siempre como que la figura más relevante, Pablo, ¿no? El apóstol Pablo. Su predicación, esa tenacidad que Pablo tenía para evangelizar, esa fuerza, ese celo que él tenía por Dios. Y vemos aquí a un Pablo fuerte, ¿verdad? Pero dice, nos está narrando en paralelo la historia de un matrimonio que, siendo judíos y vivían ellos en Italia, en Roma, esta autoridad, Claudio, expulsa a todos los judíos. Ya sabe que a veces eres cristiano y no te ven bien, ¿verdad? Expulsa a todos los judíos de Roma, tienen que salir, y ellos llegan a donde está Pablo en Corinto. Y luego hacen clic, luego se unen, luego se siente que pues son del mismo sentir, porque todos ellos son siervos de Dios. Y esto es importante, ¿no? Este matrimonio, y lo comenzamos a conocer con esta característica importante. Ellos se sabían siervos de Dios. No sé si aquí alguien alguna vez ha perdido su casa. ¿Cómo se siente después de haber perdido su casa? ¿O cómo se sentiría si lo expulsaran de esta nación? Pues nos sentiríamos muy mal, ¿verdad? Pero ellos, ¿qué hicieron? Ellos llegaron inmediatamente, continuaron adelante, no se detuvieron, no dijeron qué malo es Dios, por qué nos pasó esto, sino que ellos continuaron siempre adelante. Y dice la Escritura, vamos a continuar en el... Pablo sigue predicando la palabra, hay oposición, no lo ven bien, y finalmente Pablo decide salir de ese lugar, y en el verso 18 dice: mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. 19. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos.
Y vemos otra vez a Pablo ahí trabajando, pero vemos que Aquila y Priscila decidieron acompañarlo en ese viaje. Ajá. Ellos no dijeron, no, pues mira lo que nos acaba de pasar, entonces olvídate, Pablo, no cuentes con nosotros. Dios, tenemos tantos problemas que ya no vamos a servirte, ya no te vamos a servir. Ajá. Ellos siguieron, continuaron sirviendo y dice que acompañan a Pablo. Esto es importante. Están ellos en ese apoyo con Pablo, sabían lo importante que Pablo hacía y lo están apoyando y están sirviéndole de compañía, están a su lado. Y entonces vemos nosotros aquí a un matrimonio que siempre estaba sirviendo a Dios, un matrimonio maduro, ¿no? Un matrimonio que no perdía la fe, ajá, que no se agüitaba con poquito, ¿verdad? O con mucho, ahí estaban siendo tenaces. Y quiero decirte que en la Biblia los nombres siempre nos dicen algo, los nombres siempre tienen un significado, tienen una enseñanza. Y Aquila quiere decir águila. Ajá, ese es el significado de Aquila. Y el significado de Priscila es anciana. Entonces era el matrimonio del águila y la anciana. Que a las mujeres no nos gusta, pero bueno, así pasa, ¿no? Y vamos a leer ahora los versos 24 al 26, en donde estamos en el 18. Luego, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron exactamente el camino del Señor. Primero Aquila y Priscila están ante Pablo, un hombre clave, un hombre con mucho potencial, ¿verdad?, para llevar el evangelio, y ahora se encuentran con Apolo. Y dice aquí que era poderoso en el conocimiento de las Escrituras, era elocuente. Otra vez un hombre de Dios, ¿verdad?, que estaba allí con todo, pero dice que él solamente conocía hasta el bautismo de Juan. Y dice que lo toman aparte y le enseñan acerca del Espíritu Santo para que tenga la revelación completa, para que sea un buen maestro, para que sea más efectivo, para que la iglesia de Jesucristo tenga la enseñanza completa y tenga la enseñanza correcta. Entonces vemos otra característica más en este matrimonio. Ellos eran gente que discipulaba. Era un matrimonio que ocupaba tiempo. Era un matrimonio que observaba la obra de Dios, que velaba, cuidaba la obra de Dios, y era un matrimonio que discipulaba, era un matrimonio que instruía, era un matrimonio que era conocedor de las Escrituras. Ellos estaban involucrados, comprometidos con la buena marcha de la iglesia, ¿sí? No sé tú, hermano, pero tú estás comprometido con la buena marcha de la iglesia, ¿verdad? Porque aquí vemos un matrimonio que sí lo hacía. Y yo decía, Señor, bueno, Aquila era un águila. Y todos sabemos y hemos escuchado que el águila tiene un doble párpado, ¿no? Que el águila tiene una visión impresionante, que desde las alturas él ya está mirando su presa, ¿no? El águila. Y yo creo sinceramente que este matrimonio era un matrimonio de visión. Era un matrimonio que no veía solamente el hoy, no veía solamente lo que tenía delante, sino era un matrimonio que era capaz de ver más allá. Porque cuando ellos se encuentran a Pablo, identifican que a Pablo hay que respaldarlo, hay que ayudarlo, hay que incluso protegerlo. Encuentran a Apolos y dicen, él también va a ser muy útil en la obra de Jesucristo. Entonces también a él vamos a apoyarlo, también a él vamos a ayudarlo, a él vamos a enseñarle. Entonces ellos eran un matrimonio que tenía visión. Sabían que la iglesia tenía que remontar, que la iglesia tenía que seguir adelante, que la iglesia, pues es la iglesia de Jesucristo, ¿no? Y tiene que seguir adelante y tiene que seguir creciendo.
Entonces este matrimonio, mira, ya leímos del 27 al 28. Vamos a leer ahora del 27 al 28, de donde estamos. Dice, y queriendo él pasar, se refiere a Apolo, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Y me quedo con esta parte, dice que queriendo Apolos pasar a Acaya, los hermanos le animaron, dice, y le escribieron a los discípulos que lo recibiesen, y llegando allá fue de gran provecho, por la gracia de los que habían creído. Aquí hay algo muy importante, ¿sí? Apolos fue un hombre que le sirvió mucho a las iglesias, ¿sí? A los hermanos, a los que estaban creyendo. Acuérdense, en este pasaje no lo podemos leer todo ahorita, pero en este pasaje vemos cómo a Pablo lo rechazan los mismos judíos, ¿sí? Y como lo rechazan los judíos, dice, bueno, entonces me voy a ir con los no judíos, me voy a ir con los gentiles. Y en un principio sabemos que el evangelio solamente era para los judíos. Solamente los judíos podían escuchar el evangelio, podían alcanzar salvación, ¿no? Y entonces, aquí vemos, por eso digo, ellos tenían esa visión, ¿sí? Ellos vieron a Apolos y dijeron, él es muy importante, que lo respaldemos en su ministerio, en su servicio, y lo vamos a hacer, ¿sí? Y ahí vemos cómo el reino de Dios va creciendo a través de los obreros, a través de los que tienen compromiso. Vamos a leer también en Romanos 16, del 3 al 4. Libro de los Romanos, carta 16, del 3 al 4. Y aquí está hablando Pablo y dice, saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. ¿Sí? Fíjate, aquí estamos hablando de Roma. Estamos hablando de Roma. Y también en Roma las iglesias tenían gratitud con este matrimonio porque reconocían que este matrimonio era servidor de Jesucristo. Reconocían que por este matrimonio Pablo había podido llegar a todos ellos para hablarles del evangelio. Esto es ser coyuntura, ¿sí? ¿Para qué te sirven tus articulaciones? Para moverte, ¿estás de acuerdo? La articulación de tu hombro, de tu codo, de tu mano, te permite alcanzar, te permite hacer. Y este matrimonio estaba haciendo coyuntura con hombres de Dios, con predicadores, con evangelistas, con apóstoles, con maestros. Y entonces las iglesias tenían gozo, los gentiles tenían gozo, los que nunca habían oído el evangelio, los que no conocían nada de Jesucristo, los que no conocían de la salvación, ahora estaban conociendo. Porque había una labor atrás, había un trabajo atrás, había obreros que permitían esta bendición. Y por eso dice, esos hermanos, esos hermanos que a lo mejor eran griegos, eran quién sabe de qué nacionalidad eran, pero que antes estaban excluidos, ahora estaban recibiendo la palabra de Dios y tenían gozo y decían, por favor también denle las gracias a Priscila y Aquila. No solo al gran apóstol Pablo, sino a ese matrimonio que sirve, a ese matrimonio que tiene compromiso, a ese matrimonio que se está dando, ¿no? Para que nosotros podamos recibir la palabra de Dios. Mira cómo dice el Salmo 127.4. Salmo 127.4. Dice la palabra, como saetas en mano del valiente
así son los hijos habidos en la juventud. Y cuando alguien lleva el evangelio, se convierte como en un padre espiritual, ¿sí? Cuando alguien trabaja para el evangelio, se convierte como un padre espiritual, como una madre espiritual para aquellos que no sabían nada, para aquellos que estaban lejos de Jesucristo. Y aquí habla de saetas. Y alguien que tiene un arco y que tiene flechas, necesita tener buena visión, ¿o no? O si no, le va a dar quién sabe a dónde, pero no le va a dar al blanco. Para darle al blanco necesitamos una buena visión. Y este matrimonio tenía una buena visión, ¿sí? Este matrimonio veía, esa persona quiere servir a Jesús. Esa persona tiene pasión por Jesús. A lo mejor no sabe bien, pero le vamos a enseñar, ¿sí? Esa persona quiere llevar la palabra, a lo mejor tiene carencias, pero nosotros le vamos a ayudar, nosotros le vamos a acercar más, para que pueda servir al Señor. Entonces, creo que Aquila y Priscila tenían una excelente visión, identificaban, ¿verdad?, las saetas y las ayudaban y las hacían llegar y dar en el blanco. Amén. Vamos también a Romanos 16:5. Romanos 16:5, que leímos hace un ratito los versos 3 y 4, y dice en el 5, saludad también está hablando de Priscila y Aquila, saludad también a la iglesia de su casa. Hasta ahí nos quedamos. Saludad a la iglesia de su casa. Qué interesante. La casa de Priscila y Aquila albergaba una iglesia. Albergaba una iglesia. Es decir, ellos no solamente trabajaban en la fabricando tiendas, porque ya leímos hace un ratito que su oficio era hacer tiendas. Ellos tenían que trabajar, tenían un oficio y tenían, mucho trabajo, que es el mal de hoy. Tenían mucho trabajo, pero sin embargo, ellos tenían un oficio, tenían mucho trabajo, sin embargo, eran sabios, ¿sí? Priscila era anciana, o significa anciana. Y yo digo, ¿por qué anciana? Porque los ancianos son sabios, ¿sí? Los ancianos son sabios. Y ellos eran sabios, ¿sí? Y a pesar de que tenían mucho trabajo, a pesar de que tenían ocupaciones, a pesar de que habían pasado dificultades porque habían sido expulsados de donde ellos eran, de donde ellos estaban establecidos, habían tenido que dejar su casa. Sin embargo, ellos estaban siempre saliendo adelante. Y llegan a Corinto, y tienen una casa, abren su casa. Abren su casa, empiezan a apoyar a Pablo, luego empiezan a apoyar, van a Éfeso y empiezan a apoyar a Apolos, ¿sí? Pero dice, la iglesia que está en tu casa. ¿Sabes? La casa de ese matrimonio era un lugar seguro, era un lugar cálido para los misioneros, para los que estaban siendo quizás perseguidos por su fe, para los que estaban queriendo acercarse a Dios, para los que tenían problemas, ¿sí? ¿Cuánta gente hoy en día está necesitada de una casa donde pueda llegar y alguien le diga, siéntate, te invito un tecito, te invito un buen café como el que nos vamos a tomar hoy, y escucharle y poder orar por él? ¿No te parece? Cada casa puede ser esa iglesia. De nuestra casa no solo podemos, debemos hacer una iglesia, ¿sí? Donde llegue gente que está necesitando el evangelio, un lugar cálido, un lugar amable, un lugar donde haya alimento de la palabra de Dios. Entonces quiere decir que este matrimonio era un matrimonio hospedador. Era un matrimonio que se sabía siervo de Dios, un matrimonio que tenía visión, un matrimonio sabio,
un matrimonio hospedador, que siempre tenía pan de la palabra de Dios. ¿Sabes que el matrimonio, todo matrimonio tiene el propósito, aunque no lo sepan o aunque no lo crean, pero ese es el diseño de Dios? Todo matrimonio tiene el propósito de darle la gloria a Dios, ¿sí? Porque el matrimonio es esa figura de Jesucristo con su iglesia. Y si tu matrimonio y mi matrimonio son figura de Jesucristo con su iglesia, quiere decir que debemos de darle la gloria a Dios, ¿no? Nuestro matrimonio debe de dar gloria a Dios. ¿Cuánto amor tenían Priscila y Aquila? ¿Cuánto amor tenían? ¿Cuánto bien hacía su matrimonio? ¿Cuánto bien hacía? ¿Cuántas iglesias estaban agradecidos con ellos? Por la ayuda, la cooperación, el esfuerzo de ellos, quizás los desvelos, las oraciones, todo lo que ellos hacían. ¿Cuántas iglesias, cuántas almas fueron ganadas? ¿Verdad? Porque estamos leyendo que aún expusieron su vida. Y cuando Pablo dice, mis colaboradores en Cristo, mis compañeros de servicio, mis compañeros de milicia, cuando Pablo dice eso, es porque de veras era, porque Pablo era bien exigente. Si tú lees el Evangelio, te vas a dar cuenta que Pablo era un hombre bien estricto, bien exigente, muy celoso. Ajá. Y cuando él dice, ellos expusieron su vida por mí. No narra la Biblia exactamente en qué consistió eso, ¿sí? Pero fue una realidad. Entonces, este matrimonio, cuánto amor tenía por Jesucristo, ¿sí? Cuánto amor tenía por la obra de Jesucristo, cuánto amor tenía por las almas, ¿sí? Cuánto amor. Hoy el matrimonio está roto. ¿Cuántos matrimonios rotos conoces? ¿Cuántos matrimonios están al borde de la separación? En la pandemia, tú lo sabes, cuántas veces lo escuchaste, que hubo más divorcios que nunca. ¿Por qué? Porque se vieron en la necesidad de estar más juntos. ¿Cómo crees? Se vieron en la necesidad de pasar más tiempo juntos. Y eso fue la gota que derramó el vaso, que ahora tenían que estar más tiempo juntos, ¿no? Y terminaron casi ahorcándose, ¿no? Los matrimonios. Cuando el matrimonio fue diseñado para otra cosa. Cuando el matrimonio fue diseñado para albergar una iglesia. Fue diseñado para darle la gloria a Dios, ¿sí? Fue diseñado para ser el mejor equipo del reino de los cielos. Dile a tu esposo, a tu esposa, somos el mejor equipo del reino de los cielos, ¿sí? Somos el mejor equipo. ¿No dice la Biblia que mejores son dos que uno? ¿Sí? La Biblia dice que mejores son dos que uno, ¿no? Dice que si el uno se cae, el otro lo levantará, y yo le doy gracias a Dios por eso. Sí, de verdad, de verdad. Eso es lo que Dios te está diciendo a ti, matrimonio. ¿Sí? Ama al que tienes a un lado, porque la Biblia dice que si te caes, el otro te va a levantar. ¿Sí? Cuando tengas frío en la cama, el otro te va a calentar. ¿Sí? Amén. ¿Cómo sería la relación matrimonial de Priscila y Aquila? ¿Cómo sería? Yo no me los imagino que se dejaban de hablar, ¿eh? No me los imagino que se la vivían reprochándose el uno al otro, pero ya ves, te dije que no nos fuéramos a Italia, ahora ya nos quedamos en casa. Ahora ya tenemos que movernos a Éfeso. ¿Verdad? No. Porque decíamos hace un rato, ¿cuánto bien hicieron ellos? ¿Cómo hace falta el día de hoy? Hacen falta urgentemente. Tú no sientas que no puedes servir, tú puedes servirle al Señor.
Todos aquí podemos servirle al Señor porque tenemos capacidad para hacer el bien, para hacer mucho bien. Y este matrimonio tenía tanto amor por Cristo, tenía tanto amor por su iglesia, porque a veces decimos, oh, yo sí amo a Cristo, pero ni vienes a la iglesia, ¿no? Oh, yo sí amo a Dios, pero no te importa que la lona esté cayéndose, ¿no? Oh, yo sí amo a Dios, yo tengo mi Biblia, pero jamás oras por el vecino. Ellos tenían amor por la iglesia de Jesucristo. Tenían amor por las almas, ¿sí? Ellos eran constructores del reino. Ellos eran ese instrumento para que muchas familias fueran salvas. Hoy platicábamos en la mañana con unos amigos pastores y ellos nos hablaban de una enseñanza que recibieron muy hermosa de las raíces y del árbol y de no sé qué, y una enseñanza espiritual muy hermosa, pero dicen, después a otro día nos llevaron como a una empresa o no sé qué era, ¿verdad? Algo así. Dice, le dije, te vamos a presentar a una mujer que es científica. Ella no es cristiana ni te va a hablar nada de Dios ni de la Biblia, pero quiero que vayamos porque hay una lección. Y llevaron a los pastores. Y entonces les expusieron de las semillas y les dijeron, mira, esta semilla hay diferentes clases de semillas. Estas semillas son de muy buena y excelente calidad. Por consecuencia, las semillas que nazcan después van a ser muy buenas. Estas son de mediana calidad y estas son malas semillas, ¿no? Y decían, pero depende de la semilla, ¿sí? Van a ser las demás semillas que van a germinar después, que nazcan de esta, ¿sí? Lo cual quiere decir que la mala semilla se van a reproducir puras malas semillas. Y ellos le dijeron, bueno, ¿y qué? ¿Y qué va a pasar con la de mediana calidad? ¿Y qué va a pasar con las malas semillas? Se echan a la basura, ya no sirven. Y los científicos dijeron, no, porque para eso estamos nosotros. Nosotros, con ciencia, vamos a hacer que en estas semillas, ¿sí? Como que se rompa la cadena, como que se modifique genéticamente para que estas semillas ahora produzcan buenas semillas, para que ya no haya malas semillas. Y ¿sabes una cosa? Tú y yo, para eso estamos, para cambiar las malas semillas en buenas semillas. Si tú llevas el evangelio, si tú eres un ejemplo con tu matrimonio, si tú eres temeroso de Dios, si tú amas a Jesús y te entregas y tienes compromiso con Él, tú puedes cambiar esas malas semillas que están a tu alrededor por buenas semillas. ¿O no nos cambió a nosotros? ¿No? De verdad. Si Él pudo con nosotros, puede con las demás malas semillas, ¿verdad? Gloria al Señor. Cuando yo llegué al Evangelio, conocí un matrimonio ya mayor, Rafa y Lupita. Y Rafa y Lupita, me emociona recordarlo. Ellos, el hermano Rafa ha de haber tenido como unos 75 años. Él era muy alto, delgado. Y Lupita, su Lupita tan linda, era bien tierna, bien dulce la hermana Lupita. Y ellos, ¿sabes cuál era su servicio? Ir a visitar personas, hacerles varias visitas en sus hogares, evangelizarles y luego buscar cómo acercarlos a la iglesia, ¿sí? Y yo te voy a decir una cosa, la iglesia, el Centro Cristiano Cuauhtémoc, se encuentra hacia arriba, hay que subir las calles hacia arriba. Y todo el tiempo, llueva o no llueva, corren así los riachuelitos de agua del caño, de agua sucia, todo el tiempo. Y cuando llueve, peor. Y Rafa y Lupita no tenían auto. Y Rafa y Lupita encontraban una familia y les empezaban a hablar de la palabra de Dios y oraban por ellos. Y ellos veían cuando ya estaban listos, entonces los llevaban a la iglesia, ¿sí?
Y yo recuerdo el gozo del hermano Rafa cuando empezaba la alabanza y remolineando, ¿no? Y ese tipo de alabanzas y cómo el hermano danzaba. Ajá. Y se daba la vuelta el hermano y aplaudía y danzaba. Y recuerdo una vez que la hermana Lupita nos dijo a varios que estábamos allí, nos dijo, quiero decirles una cosa, hermanos. Quiero decirles que por favor, perdonen a Rafa, porque Rafa ya no ve bien. Y sí, el hermano traía unos lentes así tremendos, ¿no? Dice, Rafa ya no ve bien. Dice, entonces, por favor, si lo ven en la calle y Rafa no lo saluda, no es por otra cosa, sino que Rafa ya no ve bien. ¿Sí? Y yo, ¿sabes qué? Yo entendí que ellos amaban tanto la obra, amaban tanto a Dios, que ni su edad, ni su poca visión física, porque sí tenían visión, eran como Aquila y Priscila. Creo que eran los Aquila y Priscila que Dios me puso a mí de carne y de hueso para impactar mi vida, para decirme, y tú estás joven. En aquellos entonces yo tenía como 25 años cuando yo conocí a Rafa y a Lupita, ¿sí? Pero yo recuerdo a Rafa y a Lupita y digo, no es posible la iglesia que hoy estamos viviendo. No es posible la iglesia que hoy tiene pereza de venirse a congregar. No, no es posible la iglesia que hoy tiene flojera de orar. ¿No? Estamos viviendo una iglesia que está debilitada. Está debilitada. ¿Por qué no tienes amor por las almas? Porque comemos mucho, dormimos mucho, vemos mucho televisión, nos ocupamos de muchas cosas vanas, ¿verdad? Y entonces no podremos tener un corazón así, un corazón que tenga pasión, ¿sí? Porque si miramos el matrimonio, la relación de este matrimonio, yo creo que no les pasaba mucho por la mente estarse enojando. No creo que les pasara mucho por la mente, pues, estar volteando a ver a otra mujer o ella estar, pero le voy a decir, porque ya le tengo aquí anotado todas las cosas que le tengo que decir. Estaban ocupados ellos en orar, estaban ocupados ellos en ver cómo ayudar a los demás, cómo apoyar a los siervos de Dios, cómo bendecir a las demás iglesias. Ellos experimentaban gozo, me los puedo imaginar con una sonrisa, tenían gozo a ver los renuevos de esa semilla que ellos habían estado sembrando. Era un matrimonio con pasión y con fuego. Se necesita pasión y fuego por Jesús para exponer su vida, para ayudar a Pablo, ¿o no? Así es que quizás tú pienses hoy, el hermano nos está hablando muy fuerte. No, es lo que está escrito en la palabra de Dios. Y el día de hoy hay Rafas y Lupitas. El día de hoy hay Aquilas y Priscilas, ¿sí? Y yo te voy a decir una cosa. Yo creo que eres tú. Yo creo que eres tú, pero te falta creerlo, ¿no? Créelo. Dios quiere de ti un Rafa y una Lupita. Dios quiere de ti una Priscila y un Aquila. Y vamos por favor estamos casi terminando. Primera de Corintios 16, 19. Primera de Corintios 16, 19. Dice la Escritura: las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila. Con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Y otra vez vemos a este matrimonio que se había proyectado por otros lugares, por muchos otros lugares, ¿sí? Que su obra, su ayuda había llegado
a muchos otros lugares, ¿sí? Para que la obra de Cristo creciera, pero otra vez nos vuelve a decir, con la iglesia que está en su casa. Y yo quiero decirte algo. Mirábamos que los hijos son como esas saetas o esas flechas en manos de un valiente. Ajá. Y la iglesia que está en tu casa son tus hijos. Sí. La iglesia que está en tu casa son tus hijos. Y así como Aquila y Priscila tenían esa visión, ellos podían identificar. Yo le digo a los maestros de jóvenes, que ellos deben de ver a los jóvenes y deben de identificar para qué Dios quiere usar a esos jóvenes. Y yo les digo, con el tiempo Dios nos da esa visión. Ajá. Tú como papá tienes que tener esa visión con tus hijos. Dios, ¿cuáles son los dones de mis hijos? ¿Cuáles son los talentos de mis hijos? Dios, ¿hacia dónde vas a dirigir a mis hijos? ¿Cuál es el blanco? Porque somos los padres, somos los responsables de darles dirección, somos los responsables, ¿sí?, de que ellos den en el blanco. Porque es bien fácil decir, ay, mi hijo me salió bien malo. No. Ay, es que mi hija esto, mi hijo... No. Nosotros debemos ser los valientes. Ajá. Dice la palabra en Proverbios 27:23, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Ajá. Lo cual quiere decir que yo tengo que estar mirando, conociendo a mis hijos, darme el tiempo de conocerlos. ¿Sí? Dice la Biblia que el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta es limpia y recta. Y a veces todo el mundo se da cuenta de cómo son nuestros hijos, menos nosotros, ¿no? Y yo siempre he dicho que la Biblia dice Aarón y sus hijos. Cuando dice la Biblia Aarón y sus hijos, se refiere el sacerdocio. Ajá. Ese llamado a ser de Dios, ese llamado a servirle a Dios, es no solamente de los papás, es también de nuestros hijos. ¿Sí? Y la iglesia es el mejor lugar donde tú puedes ver que se potencializan los dones y talentos que tienen tus hijos. Nosotros aquí somos testigos de que muchos jóvenes nos han dicho, es en la iglesia donde yo supe cuál era mi vocación. Es en la iglesia donde yo entendí qué era lo que yo quería estudiar. Es en la iglesia donde pueden tener aciertos y errores. Aquí en la iglesia se equivocan y no pasa nada. Aquí en la iglesia los jóvenes aprenden muchas cosas, de verdad. ¿Sí? Hay jóvenes que aquí en la iglesia han aprendido muchas cosas que después afuera, en su carrera, en su escuela, en sus trabajos, ellos te pueden dar testimonio de que cuántas cosas ellos conocieron aquí dentro de la iglesia. ¿Sí? Entonces, acuérdate, la iglesia que está en tu casa, ¿sí? Cada matrimonio debe de ser ese lugar seguro, ese lugar cálido, ese lugar donde hay pan, ¿no? Ese lugar donde quienes estén allí se sientan muy amados, ¿sí? Tú puedes decir, es que yo no sé en qué servir, es que yo no tengo nada que dar. ¿Tienes una silla? Sienta a alguien ahí. Invita a tu vecino, invita a algún familiar, algún amigo del trabajo. ¿Tienes un sillón cómodo? ¿Tienes algo para empezar? Porque tú has recibido mucho de Dios y ahora es el tiempo de dar. Que tu casa sea una iglesia. Amén. ¿Oramos? Padre, te damos muchas gracias en este día por la palabra que de ti hemos recibido. Gracias por enseñarnos que nuestro matrimonio tiene un propósito alto, que nuestro matrimonio ha sido bendecido por ti y que no importando la edad que tengamos, no importando esas limitaciones que a veces
pensamos que por ello ya no podemos hacer algo, Señor. Hoy tú nos has hablado y tú quieres que nosotros nos comprometamos más, y te ruego que tu palabra esté haciendo la obra en nosotros, Señor, en todos los matrimonios que estamos aquí, porque todos los que estamos aquí podemos hacer mucho bien, podemos hacer mucho, mucho bien, podemos nosotros cambiar las malas semillas, Padre, por buenas semillas, porque tu Espíritu Santo está con nosotros, porque tenemos la palabra de verdad. Te ruego, Dios, que hoy, Señor, hoy todos nosotros seamos fortalecidos, que nos demos cuenta, Señor, que ser valiente, que nos demos cuenta que ser ese equipo en tu reino es romántico, Padre, porque desplazamos los pleitos, desplazamos las amarguras, desplazamos las frustraciones, Señor, cuando nos enfocamos en ti. Padre, tener una iglesia dentro de nuestra casa es romántico, Señor, porque tú nos das más amor, nos llenas más el corazón de amor, Señor, para darlo. Gracias por la palabra que hoy nos has hablado, y bendice a cada matrimonio que tú has traído en este día, Señor. Que sientan tu bendición en su matrimonio, que sientan tu bendición en su familia, en sus hijos. Señor, dales ese corazón que se vuelva a sus hijos, que dependan de ti, que todos aquí vayamos contigo, porque tú nos vas a hablar acerca de nuestros hijos. Y que vayamos siempre contigo, porque tú tendrás algo que darnos para compartirlo con esas almas que hoy están tan necesitadas de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias por haber dispuesto este tiempo con nosotros aquí en el Centro Cristiano Zumpango.